Os voy a enseñar a hacer estas flores, que son unas rosas de papel de scrap, porque llaman mucho la atención, y os las voy a enseñar a hacer sin necesidad de troquel, ¿vale? La vamos a hacer toda a mano, con unas tijeras, cola blanca y silicona, ¿vale? Para que veáis qué fácil. Necesitáis 4 papeles de scrap o de lo que queráis usar, del mismo tamaño, cuadrados, ¿vale? Y empezamos. Doblamos el papel en dos, otra vez en dos, ¿vale? Y ahora hacemos un triángulo. Cuando tenemos el triángulo hecho, le damos una vuelta y hacemos otro triángulo con ese medio y otro. No sé si lo habéis visto bien, ¿vale? Quedaría así. Bueno, pues ahora cogemos la tijera y lo cortamos redondito. Lo redondeamos. Esto va a ser lo que dé el tamaño al pétalo de la flor. Yo le voy a hacer aquí así más redondadito porque me gusta que quede un piquito aquí, ¿vale? Y aquí cortamos por abajo el pico. No lo vamos a tirar porque esto veréis luego para qué lo vamos a utilizar. Bueno, pues hacemos las 4 así. Doblamos. Doblamos. Hacemos un triángulo y la solapa otra vez en triángulo. Y para que veáis, para que os salgan todas iguales, cogemos el que habíamos hecho, ¿vale? Lo ponemos en la misma posición y lo recortamos. Por aquí y por aquí. Así los 4. Una vez que los hemos cortado todos, nos quedaría pues así, ¿vale? Si los abrís, os fijáis, nos quedan una especie de flores, ¿vale? Los abrimos todos y ahora os voy a decir cómo va, ¿vale? Los tenemos todos. Pues mira, cogemos la primera y le cortamos uno de los pétalos. En este caso quedan así, parecen 2, pero es 1, ¿vale? ¿Os fijáis? ¿Vale? Cortamos 1, ¿vale? Lo pegamos con cola blanca y nos quedaría así, ¿vale? Al siguiente le cortamos 2, ¿vale? Que sería 1 y 2, ¿vale? Pegamos y sería lo que iría dentro. Y así sucesivamente. En este caso quitamos 3, 1, 2 y 3, ¿vale? Pegamos. Y a este ya le quitaríamos 4, que sería justamente la mitad, ¿vale? Estos de aquí los vamos a utilizar, o sea que no los vamos a tirar. Igual, pegamos. Vale. De momento iríamos así. Bueno, pues en el siguiente, que nos quedan 1, 2 y 3, pues igual pegamos y nos quedarían solo 2. ¿Vale? Y luego tendríamos uno de 2 y uno de 1. Este de aquí es el que nos sobraría, ¿vale? Bueno, una vez que lo tenemos así, cogemos un palito de brocheta y giramos todos los pétalos para afuera. Fijaros, es muy fácil y con el papel se hace súper rápido. ¿Vale? Los giraríamos todos. ¿Vale? Y tendría que quedar pues algo así. Lo haríamos en todos. Bueno, ya los tenemos todos para afuera, ¿vale? Y en este caso estos son los que irían dentro. Entonces, le damos un poquito, pero solo un poquito, ¿vale? Porque lo vamos a enrollar para que sea lo que es el centro de la flor, ¿vale? Entonces lo enrollaríamos así, ¿vale? Este iría ahí. Y este, que solo es uno,
Aunque veáis que son dos, es que me gusta hacerle este pico para que quede más redondeadito, que no quede tan simétrico todo, ¿vale? Vale, y este sería el otro, ¿vale? Y ese iría ahí. Como veis, ya casi la tenemos, ¿vale? ¿Para qué vamos a usar uno de los picos? Bueno, pues como os daréis cuenta, el pico es casi un círculo perfecto y va a ser lo que nos sirva como base para pegar la flor. Entonces, cogeríamos la primera, echaríamos silicona. Esto no se va a ver, o sea que no tengáis miedo a la hora de echar la silicona, porque no se va a ver, ¿vale? Y la pondríamos ahí, ¿vale? La segunda, exactamente igual. Ahora en estas vamos a intentar que queden unas para un lado y otras para otra para que vaya haciendo la forma, ¿vale? Como veis, no se nota la silicona para nada. ¿Vale? Este sería casi ya el final, ¿vale? Y este, el que lo remata. Podéis aplastar estas del centro un poquito y ya la tenéis. ¿Veis? Súper fácil y súper rápido. Bueno, con ellas podéis hacer muchísimas cosas para Scrap, bueno, decorar marcos de fotos, hacer álbumes, también para la Navidad se pueden utilizar en vez de las típicas bolas. Y si os ha gustado, darle al like, suscribiros a mi canal y nos vemos en el próximo tutorial.